I feel pretty, oh so pretty. Hola, ¿qué tal? Yo soy JR Fernández y esto es Yo Solo Digo. Recuerdo hace tiempo cuando hablaba con mi amiga Yuli cuando estaba estudiando arquitectura y yo le reclamaba mucho porque ella diseñaba cosas y yo le decía, ¿por qué estás diseñando eso si no es funcional? Es estético, es bonito, pero no funciona, no cumple ninguna función. Y ella me decía, cariño, lo estético es funcional. Yo, por favor, ¿cómo que lo estético es funcional también? No podía estar más alejado de la realidad. Tengo un video sobre qué es belleza y qué es estética. Se los dejo por aquí. En algún lugar va a aparecer. Se los dejo por ahí. Y ustedes dirán, qué intenso este man hablando de estética y belleza. Why? Y es como, pues sí, es importante. Es importante, la estética cumple una función en nuestras vidas. Es importante que nosotros entendamos qué creemos que es bello y utilizar cánones estéticos para tener una vida estética y bella y llena de inspiración y hermosa. Y sí, ese jarrón con forma de gato en la sala de tu abuela cumple una función. Esas muñequitas de barro, de porcelana chiquititas que cumplen una función. Ese póster que tenías en tu cuarto con las 150 especies de Pokémon. Lo siento, me quedé en la primera temporada. Ese póster cumple una función. Ese póster de Chayanne que tenía tu tía en su cuarto también cumplía una función. Lo siento mucho, tía, por haber criticado tu póster, de verdad. Espero que hayas disfrutado tu póster de Chayanne. Que haya hecho que tu vida sea un poco más estética y hermosa. Y es que de verdad los seres humanos buscan constantemente, buscan ellos, como si yo no fuese un ser humano, buscamos constantemente vivir un goce estético, vivir rodeados de cosas que nos motiven y nos inspiren visualmente, auditivamente, y empezamos a tomar decisiones a diario en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, que van en función de eso. Desde la ropa que te pones en la mañana, qué alarma quieres que te despierte en la mañana, si te gusta que te despierte una alarma o si te gusta que te despierte una canción en específico, o si te gusta despertarte con los rayos del sol, las sábanas en las que duermes en tu cama, si desde el tipo de café que te gusta, la música que vas escuchando todo el día. Nos pasamos curando todo ese contenido todo el tiempo, haciendo curaduría de ese tipo de cosas porque buscamos vivir una experiencia estética constantemente. Por ejemplo, ¿qué función cumplía el gatito, el jarrón en forma de gato de mi abuela, las muñequitas de porcelana, el póster con las 150 especies de Pokémon, el póster de Chayanne de mi tía? Lo que buscaba era impregnar nuestros espacios de lo que nosotros consideramos que era bello, que era estético. ¿Por qué? Impregnar nuestros espacios de nuestro criterio estético, porque no quiere, que la estética es universal, que la belleza es universal. No, de lo que a ti te gusta, de lo que a ti te llama la atención, de lo que refleja tu personalidad. Te sientes que en ese espacio hay contención, que es agradable, que tú te sientes agradable en ese espacio. Y por eso todos esos elementos son importantes. Entonces, porque yo sé que te gusta de verdad vivir ese goce estético y llenar tus espacios de estética y de belleza, de las cosas que consideras que son bellas, pues te comparto aquí un concepto que te puede ayudar. Es un concepto que de repente ya lo has escuchado y es el concepto de composición. Tú dirás, bueno, Jesús, pero es que yo simplemente pongo lo que a mí me da la gana y ya, y que se vea bonito y ya. Pues sí, claro, la belleza es subjetiva. La estética no. La estética lo que te ayuda es a generar un criterio estético para que puedas de alguna manera expresar lo que tú crees que es belleza. Conseguí este concepto, dice que es el planteamiento del arte. La composición busca arreglar y colocar los elementos en un espacio determinado, o los ingredientes, como dice el concepto que conseguí, en un espacio determinado, y que busca una respuesta del espectador. De esa manera, esa obra de arte o eso que se está haciendo se considera artístico, se considera dentro de lo estético porque genera una respuesta sensorial
al espectador. Y este concepto de composición se utiliza en todas las artes, a la hora de componer música, a la hora de componer un cuadro, a la hora de componer cine. La composición se utiliza en los planos y en el ángulo de la cámara y en la disposición de los elementos en el espacio. Inclusive en el cine es mucho más complejo, porque no solamente compones una imagen, compones todo: la imagen, la música, la iluminación, la fotografía, todo se compone. Inclusive la puesta en escena con los actores. En teatro también existe composición, en la danza, en todas las artes se aplica el término de composición. Y para generar una composición existen diferentes elementos que todos utilizamos para generar y componer una obra. Por ejemplo, tienes la medida, que tiene que ver con el tamaño y, digamos, el volumen de las formas en el espacio. En la música, por ejemplo, también se utiliza la medida. ¿Por qué? Porque de repente escuchamos el mayor volumen de unos instrumentos más que otros, de ciertos sonidos. El volumen en las artes, en la gastronomía inclusive se utiliza de manera muchísimo, hasta química. El color, que va mucho más allá de lo cromático, porque en la música también se utiliza el término color para hablar de la característica y de repente de la tesitura y textura de algunos sonidos. La textura, cómo se sienten ciertos elementos. Hay textura visual, cuando yo percibo la superficie de ciertas cosas. Está la textura que puedo tocar, está la textura que puedo oír en la música, porque diferentes sonidos generan diferentes texturas. Hay otro que son los elementos de relación, y es cómo se relacionan los elementos que son similares en un espacio. También los sonidos similares, cuando por ejemplo yo agrupo cuerdas en un lado en la música y los metales del otro lado y la percusión del otro lado. Esos son elementos de relación. Está un término que a todos les encanta, que es la dirección, sobre todo en cine. ¿Qué es la dirección? Es cómo se relaciona la obra con el espectador. Es bellísimo eso, porque en el cine eso es lo que hace un director. El director establece un criterio estético, establece todo cómo va a ser una película para que el espectador genere una relación con esa obra. También está la posición de la obra con respecto al espectador, la posición de los elementos en el espacio. Tenemos también, por ejemplo, el espacio, que es el lugar que utilizamos donde se representa esa obra. No el espacio, el lugar donde la persona aprecia la obra, es el espacio donde suceden las cosas. Está también el concepto de gravedad, que nos ayuda a entender, por ejemplo, tiene más que ver con una sensación psicológica. Cuando sentimos elementos que son más pesados que otros o más ligeros que otros, allí se genera ese sentido de gravedad. Está también la representación, que ya tiene más que ver con lo que simboliza esa obra, lo que se quiere decir. Tiene que ver con el tema de la obra, con el trasfondo, con el mensaje que encierra esa obra de arte, o eso que estás haciendo, o con el mensaje que encierra el cuarto que estás decorando, porque es tu cuarto y eso tiene como una temática, porque hay algo detrás, representa algo. Y al final, el ritmo. A la gente le encanta hablar de ritmo, y el ritmo se aplica, creo que es el criterio que se aplica en todas las artes en realidad. Está el ritmo en la danza, en la música, en la plástica, en la escultura, y el ritmo es la repetición de ciertos elementos de forma armónica en un mismo espacio o en un mismo tiempo. Y por eso está el ritmo en la música. Cuando dices, ay, pero es que sí le agarro el ritmo, claro, porque todos los instrumentos caen en una misma tónica, en un mismo tiempo, con fuerza, y va generando un ritmo en esa repetición. Cuando vemos, por ejemplo, estampados, ahí hay un ritmo, porque se repiten elementos en el espacio una y otra vez. Entonces, con esta pequeña clase súper rápida de elementos para generar un criterio compositivo y estético, déjame por favor en los comentarios si utilizas alguno de estos, si de verdad eres consciente de que tu espacio tiene que reflejar tu personalidad y eres consciente de las diferentes decisiones estéticas que tomas a lo largo de un día. Sí, sobre todo, si crees que el afiche
con las 150 especies de Pokémon cumple de verdad una función para ti de salud mental? Déjame aquí en los comentarios. Los comentarios son tuyos y todos son bienvenidos. Dale like a este video, suscríbete al canal porque subo video nuevo todas las semanas. Sobre todo comparte este video con otras personas a las cuales tú de repente piensas que les puede servir esta información. Yo soy JR Fermín, esto es Yo Solo Digo, hasta la semana que viene. Chao.